En el invierno de 1887, los trabajadores del ferrocarril en el remoto desierto de Nevada desenterraron 97 esqueletos femeninos bajo las ruinas del Salón Golden Rose. Cada víctima mostraba signos idénticos de violencia. El informe oficial territorial fue sellado de inmediato después de que 3 oficiales de investigación solicitaran transferencias, incapaces de soportar lo que habían presenciado. Durante más de un siglo, esta fosa común permaneció sin explicación hasta que documentos recientemente descubiertos revelaron la verdad sobre 4 hermanas que operaron la empresa de asesinatos más sistemática en la historia de la frontera americana. Antes de continuar con la historia de las hermanas Everard, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y haznos saber en los comentarios desde qué estado nos escuchas, porque esta historia demuestra que los monstruos más aterradores no eran seres sobrenaturales, sino personas comunes capaces de un mal extraordinario. Lo que hace que este caso sea aún más escalofriante es cómo las 4 hermanas Everard lograron operar durante casi 10 años sin sospecha, utilizando la naturaleza sin ley de la sociedad fronteriza y la corrupción sistemática de los funcionarios locales para ocultar sus crímenes a plena vista mientras acumulaban una fortuna que hoy valdría millones. Silver Creek, Nevada, surgió de la nada en 1868 cuando el prospector Jacob Steinberg descubrió una rica veta de plata en las colinas Barón, a 40 millas al sureste de Carson City. El descubrimiento ocurrió durante una de las raras tormentas invernales de la región, cuando Steinberg buscó refugio en una cueva poco profunda y notó depósitos brillantes en las paredes rocosas. En pocos meses de presentar su reclamación, lo que comenzó como un puñado de tiendas de lona y cabañas de madera construidas de manera rudimentaria se transformó en una bulliciosa ciudad minera de casi 4.000 almas, en su mayoría hombres buscando fortuna en el implacable desierto de Nevada, donde las temperaturas veraniegas superaban regularmente los 100 grados y las noches de invierno podían caer por debajo de cero. Para 1870, Silver Creek había evolucionado en una de las comunidades mineras más prósperas de Nevada, con la mina Silver Dollar produciendo miles de onzas de metal precioso mensualmente y apoyando una red compleja de negocios, servicios y establecimientos de entretenimiento. El aislamiento de la ciudad funcionó a su favor durante el auge de la plata, ya que las autoridades más cercanas estaban a un día completo de viaje por las peligrosas rutas montañosas, y los funcionarios territoriales rara vez se aventuraban en el paisaje árido a menos que fuera absolutamente necesario. Este aislamiento creó un entorno perfecto para aquellos que buscaban operar fuera de los límites de la ley y la moral convencional. La mina Silver Dollar, que dio a la ciudad su base económica, operaba las 24 horas con 3 turnos de trabajadores que descendían a túneles que finalmente alcanzaron profundidades de más de 600 pies bajo tierra. El ruido constante de los equipos mineros, el olor acre de la pólvora de voladura y el polvo asfixiante que colgaba perpetuamente en el aire creaban una atmósfera donde los ruidos u olores inusuales de otras fuentes podían ser fácilmente enmascarados o descartados. La mina empleaba a más de 800 trabajadores en su apogeo, lo que generaba una demanda constante de viviendas, alimentos, entretenimiento y otros servicios que hacían de Silver Creek una de las comunidades más vibrantes económicamente en el territorio. La comunidad que surgió alrededor de la mina de Steinberg reflejaba la naturaleza áspera y turbulenta de la vida fronteriza, pero con un grado inusual de organización y sofisticación que más tarde resultaría significativo para nuestra historia. Main Street se extendía por casi 3/4 partes de milla, flanqueada por edificios de madera que iban desde salones construidos apresuradamente hasta estructuras sustanciales que albergaban los negocios esenciales de la ciudad. La tienda general de Silver Creek, propiedad del inmigrante alemán Heinrich Müller, servía como el centro no oficial de la ciudad, donde circulaban noticias, chismes y rumores con igual intensidad. El establecimiento de Müller también funcionaba como la oficina de correos informal, banco y centro de mensajes, roles que más tarde resultarían cruciales para rastrear las misteriosas desapariciones que plagaban la comunidad. La demografía de la ciudad creó una estructura social única que las hermanas Everard aprovecharían con mortal eficiencia. Los hombres superaban en número a las mujeres por una proporción de casi 30-1, creando una intensa competencia por la compañía femenina y haciendo que los negocios de las mujeres fueran extremadamente rentables. Las pocas mujeres respetables en la ciudad, en su mayoría esposas de los jefes de mina, la maestra de la escuela, la señorita Catherine Petton, 2 modistas, unas pocas esposas de tenderos y la ocasional pariente femenina que visitaba desde el este fueron tratadas con una cortesía y protección exageradas. Esta actitud reverente hacia las mujeres respetables proporcionó
proporcionaría más tarde la cobertura perfecta para la operación de las hermanas, ya que los miembros de la comunidad eran reacios a cuestionar las actividades de mujeres que parecían mantener los estándares morales en una ciudad donde tales estándares eran frecuentemente ignorados. En este ambiente áspero pero próspero llegaron las cuatro hermanas Evereart en la primavera de 1870, llegando en el carro de suministro semanal desde Carson City durante la primera semana de mayo, cuando las flores silvestres del desierto transformaron brevemente el paisaje en una alfombra de flores amarillas y moradas. Las hermanas, Greta, de 32 años, Wilhelmina, de 30, Margot, de 28, y Adelaide, de 25, llevaban solo varios baúles de cuero desgastados y un bolso de cuero que contenía lo que afirmaban ser cartas de presentación de empresarios de Carson City, quienes habían recomendado Silver Creek como una ubicación prometedora para establecer una pensión y un establecimiento de hospitalidad para trabajadoras. Greta, la mayor y obvia líder del grupo, poseía un llamativo cabello oscuro que llevaba recogido en el elaborado estilo de moda entre las mujeres educadas del este, y ojos verdes penetrantes que parecían evaluar a todos los que conocía con una intensidad inquietante. Con casi 1,73 metros de altura, inusualmente alta para las mujeres de esa época, imponía su presencia siempre que entraba en una habitación. Quienes la encontraban la describían como una mujer de inteligencia excepcional que hablaba con el acento refinado de alguien educado en el este, posiblemente en Filadelfia o Boston, aunque permanecía deliberadamente vaga sobre su origen cuando se le preguntaba. Sus manos, que mantenía cuidadosamente enguantadas incluso con el calor del desierto, no mostraban callos ni otros signos de trabajo manual, lo que sugería una crianza privilegiada que hacía aún más misteriosa su presencia en una ciudad minera áspera. Wilhelmina, la segunda mayor, servía como la administradora financiera y encargada de los registros del grupo. Poseía cabello rubio pálido y ojos azules agudos que no perdían ningún detalle de cualquier transacción o conversación, aunque inicialmente parecía más reservada que su dominante hermana mayor. Los observadores cuidadosos notaron que su comportamiento callado ocultaba una inteligencia calculadora que la hacía igualmente formidable en los negocios. Se comportaba con la precisión de alguien acostumbrado a gestionar arreglos financieros complejos y mantener registros detallados. Margot, la tercera hermana, se encargaba de gran parte de la correspondencia del grupo y las relaciones públicas. Tenía el cabello castaño oscuro y ojos cálidos color avellana que creaban una impresión de accesibilidad y confiabilidad, cualidades que resultaron esenciales para atraer a víctimas desprevenidas a su establecimiento. Su manera de ser era atractiva y simpática, lo que la hacía especialmente efectiva para ganarse la confianza de las jóvenes que buscaban empleo o ayuda. Hablaba con una genuina preocupación sobre las dificultades que enfrentaban las mujeres que trataban de hacerse un lugar en la frontera, una personalidad que ocultaba su verdadera naturaleza, depredadora. Adelaide, la más joven, parecía la más convencionalmente atractiva de las cuatro hermanas, con cabello rubio dorado y ojos azul flor de maíz que inicialmente la hicieron querida por la población masculina de la ciudad. Su belleza y aparente inocencia la hicieron invaluable para mantener la fachada respetable del establecimiento y para manejar los aspectos más delicados de su empresa criminal. A pesar de su apariencia juvenil, poseía una determinación férrea que se hizo evidente para cualquiera que se cruzara en su camino o amenazara las operaciones de las hermanas. Las hermanas alquilaron un gran edificio de 3 pisos al final de Main Street, que anteriormente había albergado el fallido establecimiento mercantil de Hermann Goldstein. El edificio, construido con pino resistente y con una base de piedra que se extendía más profundamente bajo tierra que la mayoría de las estructuras en la ciudad, ofrecía más de 5.000 pies cuadrados de espacio en 3 pisos, además de un amplio sótano que Goldstein había excavado para almacenar mercancías durante la construcción original del edificio. Las hermanas pagaron un año completo de alquiler por adelantado, una práctica inusual que impresionó a su arrendador, el banquero comerciante Samuel Rothschild, quien anotó en su diario de negocios que pocos inquilinos poseían tales recursos financieros o confianza en sus perspectivas comerciales. En un plazo de 2 meses, habían transformado el espacio en lo que llamaron el Golden Rose, aparentemente una pensión y restaurante que atendía a la pequeña pero creciente población femenina de la ciudad. La transformación requirió un considerable gasto y esfuerzo, incluyendo la compra de muebles,
sábanas, equipo de cocina y artículos decorativos que crearon una atmósfera de refinamiento rara vez vista en Silver Creek. Las hermanas importaron cortinas de encaje de San Francisco, compraron 2 pianos de hoteles en quiebra en Virginia City y Carson City, adquirieron una considerable colección de libros que organizaron en una impresionante biblioteca para el entretenimiento de sus huéspedes, e incluso instalaron luces de gas en todo el edificio, un lujo que pocos establecimientos en Silver Creek podían permitirse. El primer piso servía como restaurante y área social para las respetables huéspedes femeninas, incluidas las esposas de jefes de mina exitosos como Marta Kowalski y Sarah O'Brien, la maestra de la ciudad, la señorita Catherine Petton, 2 modistas que servían a la modesta población femenina de la ciudad, varias esposas de tenderos y la ocasional pariente femenina que visitaba desde el este. El establecimiento rápidamente ganó reputación por su limpieza, excelente comida, precios razonables y conversación refinada. Un contraste marcado con el alojamiento rústico disponible en otros lugares de Silver Creek, donde los viajeros generalmente dormían en habitaciones compartidas sobre salones o en rudimentarias casas de huéspedes que ofrecían poco más que una cama y refugio básico. Sin embargo, los observadores atentos pronto notaron que el Golden Rose servía para múltiples propósitos que más tarde serían centrales para entender los crímenes de las hermanas. El segundo piso del edificio, accesible por una entrada separada en la calle lateral que daba al otro lado de la vía principal, operaba como el burdel más exclusivo de Silver Creek. A diferencia de los establecimientos rudimentarios que adornaban la calle principal con sus carteles pintados y decoraciones llamativas, el segundo piso del Golden Rose mantenía una atmósfera de discreción y lujo que atraía a la clientela más sofisticada y adinerada de la ciudad. El establecimiento de arriba disponía de 10 habitaciones elegantemente decoradas, cada una amueblada con muebles de calidad importados de San Francisco, alfombras gruesas, papeles de seda, lámparas de cristal y comodidades como lavabos privados, espejos e incluso pequeñas bibliotecas. Lujo que parecía imposible de obtener en una ubicación tan remota. Las hermanas habían adquirido de alguna manera obras de arte clásicas, instrumentos musicales de calidad e incluso una colección de vinos y licores finos que creaban un ambiente más adecuado para un establecimiento de alto nivel en San Francisco o Denver que en una ciudad minera del desierto. El tercer piso, que las hermanas afirmaban que estaba reservado para sus cuartos privados, en realidad servía como alojamiento temporal para las mujeres que habían respondido a sus anuncios de empleo, pero que aún no se les había asignado un papel permanente dentro del establecimiento. Este piso sería más tarde crucial para entender cómo las hermanas lograron controlar y eventualmente eliminar a sus víctimas sin despertar sospechas inmediatas de otros residentes o huéspedes. La primera desaparición documentada ocurrió a finales de agosto de 1870, solo 3 meses después de la llegada de las hermanas Everett a Silver Creek. Durante la semana en que las temperaturas del desierto finalmente cayeron por debajo de los 90 grados por primera vez desde principios de junio, María Fernández, una joven de 19 años de una familia mexicano-estadounidense empobrecida de Carson City, había llegado para trabajar en el Golden Rose después de responder a un anuncio que buscaba jóvenes mujeres de buen carácter para servicio doméstico en un establecimiento respetable que ofrecía salarios estables, alojamiento cómodo y oportunidades de ascenso. El viaje de María a Silver Creek fue motivado por circunstancias familiares desesperadas que más tarde resultaron ser típicas de las víctimas preferidas de las hermanas. Su padre, Diego Fernández, trabajaba como trabajador cuando los trabajos de construcción estaban disponibles, pero el empleo constante seguía siendo escaso en el competitivo mercado laboral de Carson City, donde el prejuicio antimexicano a menudo impedía que los trabajadores hispanos consiguieran posiciones estables. Su madre, Elena, sufría de una tos persistente que había empeorado durante todo el verano, requiriendo medicinas caras que la familia apenas podía permitirse, incluso cuando Diego encontraba trabajo. Los 4 hermanos menores de María, 3 hermanos de 8, 12 y 14 años, y una hermana de 10, dependían de los ingresos que María pudiera aportar para la supervivencia del hogar. El anuncio que atrajo a María apareció en el Carson City Daily Appeal el 20 de julio de 1870. Estaba ubicado de manera prominente en la segunda página entre avisos de diversas oportunidades laborales. El texto cuidadosamente redactado, compuesto por Margot Everett, quien se especializaba en crear materiales de reclutamiento atractivos,
Prometía empleo constante para jóvenes mujeres industriosas de buen carácter, servicio doméstico en una pensión respetable en una próspera comunidad minera. Se ofrecían habitación, comida y salarios competitivos. Una excelente oportunidad para trabajadoras confiables que buscan empleo estable y avances personales. Se requerían referencias. Postúlate por escrito a la señorita M. Everard, Silver Creek, Territorio de Nevada. La carta de solicitud de María, que más tarde se encontró entre las posesiones de las hermanas durante la investigación, reveló tanto su desesperación como sus genuinas calificaciones para el trabajo doméstico. Escrita cuidadosamente en español con una traducción al inglés proporcionada por el padre Miguel Santos, el sacerdote local que asistía a las familias inmigrantes con correspondencia. La carta describía su experiencia ayudando a gestionar el hogar de su familia, su habilidad para cocinar platos tradicionales mexicanos así como comidas americanas, sus habilidades en limpieza y realización de diversas tareas domésticas y su entusiasmo por trabajar duro a cambio de la oportunidad de enviar dinero a casa para apoyar a su madre enferma y a sus hermanos menores. La respuesta de Margot, fechada el 1 de agosto de 1870, ejemplificó la manipulación cuidadosa que las hermanas usaban para atraer y controlar a sus víctimas. La carta expresaba satisfacción con las calificaciones de María e invitaba a comenzar a trabajar de inmediato, explicando que se le había preparado una cómoda habitación en el tercer piso y que podía esperar ganar 4 pesos por semana más habitación y comida, salarios que parecían extraordinariamente generosos comparados con las limitadas oportunidades disponibles para las jóvenes mexicanas estadounidenses en Carson City, donde los trabajadores domésticos generalmente ganaban menos de 2 pesos por semana con alojamiento mucho menos cómodo. La carta también incluía instrucciones detalladas para llegar a Silver Creek, asegurándole a María que la recibirían en la tienda general de Heinrich Müller a su llegada, y enfatizaba la respetabilidad del establecimiento y la seguridad que podría esperar como empleada de un negocio tan bien considerado. Lo más importante, la carta solicitaba información detallada sobre la situación familiar de María, incluidos sus antecedentes financieros, las perspectivas de empleo de su padre, la salud de los miembros de su familia y si alguien en Carson City esperaría recibir comunicación regular de ella. Las cartas de María a casa durante su primer mes en el Golden Rose revelaron tanto su satisfacción inicial con su nuevo puesto como signos sutiles de la manipulación que eventualmente sellaría su destino. Su primera carta, fechada el 15 de agosto de 1870, expresaba gratitud por la habitación limpia y cómoda que se le había dado en el tercer piso y elogiaba la amabilidad de las 4 hermanas Everard, a quienes describió como damas refinadas que tratan a sus empleadas con consideración y respeto, algo que rara vez se mostraba a las chicas mexicanas en otros establecimientos. Mencionó que sus deberes incluían limpiar, cocinar y servir las comidas a las huéspedes femeninas de la pensión, un trabajo que parecía adecuado y no demasiado exigente comparado con el trabajo duro que esperaba. Sin embargo, sus cartas posteriores contenían pistas de confusión e inquietud que más tarde serían significativas para los investigadores que intentaban reconstruir los métodos de las hermanas. María escribió que Adelaide le había hecho preguntas extensas sobre las circunstancias de su familia, incluyendo su situación financiera, las perspectivas de empleo de su padre, la condición médica de su madre y si alguien en Carson City esperaría recibir comunicación regular de ella, mientras que Adelaide afirmaba que esta información era necesaria para los registros de empleo y para asegurar el bienestar de María. Las preguntas parecían inusualmente exhaustivas y personales para un puesto de servicio doméstico. Más preocupante aún, la tercera carta de María, fechada el 2 de septiembre de 1870, describió un aumento en las restricciones sobre sus movimientos y comunicaciones que parecían cada vez más inusuales para una empleada en buen estado. Explicó que Wilhelmina le había pedido limitar su correspondencia con la familia a una vez cada 2 semanas, alegando que escribir cartas con frecuencia interfería con sus deberes laborales y creaba gastos postales innecesarios. También mencionó que la habían trasladado de su cómoda habitación original en el tercer piso a una habitación más pequeña, sin ventanas, en el sótano, supuestamente para hacer espacio para una nueva huésped, aunque María no había visto evidencia de huéspedes adicionales que requerían alojamiento. Lo más ominoso, la última carta de María, fechada el 12 de septiembre de 1870,
mencionó extraños ruidos durante la noche que parecían venir de otras partes del sótano. Ruidos que Adelaide desestimó como ratas o madera asentándose cuando María les preguntó al respecto. Como evidencia del enfoque sistemático de las hermanas para seleccionar y eliminar a sus víctimas. En noviembre de 1870, Charlotte Weber, una inmigrante alemana de 22 años que había trabajado como modista en Virginia City, llegó al Golden Rose buscando empleo después de responder a otro anuncio cuidadosamente elaborado que había aparecido en periódicos en alemán a lo largo de Nevada y California. El trasfondo de Charlotte ejemplificaba las circunstancias vulnerables que hacían de las mujeres objetivos ideales para la operación de las hermanas. Había llegado a América 18 meses antes como parte de un gran grupo de inmigrantes alemanes en busca de oportunidades en el oeste americano, pero su viaje estuvo marcado por tragedia y aislamiento que la dejó sin las conexiones familiares que podrían haberla protegido de los depredadores. Sus padres y su hermano menor murieron durante el cruce del Atlántico, víctimas de la epidemia de cólera que barrió los abarrotados compartimientos de tercera clase del barco, dejando a Charlotte sola en un país extraño, donde hablaba inglés limitado y no conocía a nadie. Su habilidad excepcional con la aguja y el hilo le había permitido encontrar trabajo en Virginia City, donde se especializaba en la creación y reparación de los elaborados vestidos que las esposas de los exitosos mineros y empresarios preferían. Sin embargo, la recesión económica que comenzó a finales de 1870 había reducido la demanda de bienes de lujo, y Charlotte se encontró compitiendo con varias otras modistas por un número cada vez más limitado de clientes. El anuncio de trabajo doméstico en el Golden Rose apareció en un momento en que Charlotte enfrentaba el desalojo de su pequeña habitación encima de una tienda de productos secos y necesitaba desesperadamente empleo estable para evitar la completa pobreza. A lo largo de 1871 y 1872 emergió un patrón perturbador que más tarde horrorizó a los investigadores que finalmente reconstruyeron la metodología de las hermanas. Las jóvenes continuaron llegando al Golden Rose en números crecientes, atraídas por los anuncios que prometían empleo respetable y salarios justos que aparecían en periódicos de todo Nevada, California, Colorado, Utah y otros territorios del oeste, donde la dificultad económica creó grupos de mujeres vulnerables en busca de oportunidades de empleo estable y seguridad financiera. Las cuatro hermanas habían desarrollado un sistema de reclutamiento excepcionalmente sofisticado que explotaba las circunstancias desesperadas de las mujeres en la frontera americana mientras minimizaban el riesgo de detección a través de una cuidadosa selección de víctimas y eliminación sistemática de posibles testigos. Cada hermana se especializaba en diferentes aspectos de la operación. Greta se encargaba de la estrategia general y la corrupción de funcionarios locales. Wilhelmina gestionaba los registros financieros y la disposición de los bienes robados. Margot controlaba el reclutamiento y la correspondencia con las víctimas potenciales. Y Adelaide supervisaba los aspectos físicos del encarcelamiento y el asesinato. Sus anuncios aparecían en periódicos de todos los territorios del oeste, siempre prometiendo oportunidades para jóvenes laboriosas de buen carácter en un lenguaje cuidadosamente elaborado para atraer a mujeres que buscaban empleo respetable, mientras que permanecían lo suficientemente vagos como para evitar compromisos específicos que pudieran crear obligaciones legales o atraer la atención no deseada de las autoridades. Las hermanas mantenían buzones de correo separados en Carson City, Virginia City, Sacramento, Denver y Salt Lake City para crear la impresión de una organización más grande y establecida con conexiones en toda la región. La correspondencia de Margot con las posibles reclutas demostraba la sofisticación psicológica que hacía que su operación fuera tan devastadoramente efectiva. Sus cartas enfatizaban la respetabilidad de su establecimiento, la seguridad y comodidad de sus alojamientos, la oportunidad de que las mujeres confiables avanzaran dentro de su organización, y la comprensión de las hermanas sobre los desafíos únicos que enfrentaban las mujeres tratando de hacerse un lugar en el difícil entorno de la frontera americana. Había desarrollado diferentes enfoques de reclutamiento para diferentes tipos de víctimas, apelaciones simpáticas a la obligación familiar para mujeres que apoyaban a sus familiares, promesas de educación y refinamiento para aquellas que buscaban ascenso social y ofertas de protección y seguridad para aquellas que huían de circunstancias difíciles. Más siniestro aún, la correspondencia inicial de Margot solicitaba información detallada sobre la situación familiar de cada solicitante, las circunstancias financieras, las conexiones locales, el idioma, las habilidades y la educación.
Información que más tarde sería crucial para determinar quién podría desaparecer sin atraer la atención no deseada de los miembros de la familia o de las autoridades. Las mujeres con familias grandes, historias de empleo constante, fuertes lazos comunitarios o conexiones con personas influyentes rara vez recibían respuestas a sus consultas, mientras que aquellas cuyo trasfondo sugería aislamiento, desesperación o vulnerabilidad eran invitadas con entusiasmo a comenzar a trabajar inmediatamente. El método de operación de las hermanas se refinó cada vez más con el tiempo, a medida que aprendían de cada crimen exitoso e identificaban formas de reducir el riesgo mientras maximizaban las ganancias de su creciente empresa criminal. Las nuevas llegadas eran inicialmente tratadas con aparente amabilidad y consideración, se les daba alojamiento cómodo en habitaciones en el tercer piso del edificio, y se les asignaban tareas ligeras en la pensión que parecían apropiadas para sirvientes domésticas. Este periodo de aparente satisfacción servía para múltiples propósitos. Permitía a las hermanas evaluar el valor potencial de cada mujer tanto como empleada temporal como víctima final, mientras también establecían un patrón de felicidad y satisfacción que podría ser referido en cartas de despedida fabricadas. Durante este periodo de evaluación, que típicamente duraba entre 2 y 8 semanas, dependiendo de varios factores, incluidos los lazos familiares de la víctima y la capacidad actual de las hermanas para manejar múltiples operaciones simultáneas, las hermanas reunían información extensa sobre el trasfondo de cada mujer, relaciones familiares, estilo de escritura, hábitos personales, temores, sueños y recursos financieros. Animaban a sus nuevas empleadas a compartir historias sobre su pasado, sus esperanzas para el futuro y sus preocupaciones sobre sus circunstancias actuales, presentándose como oyentes comprensivos que entendían los desafíos que enfrentaban las jóvenes mujeres que trataban de hacerse un lugar en el difícil entorno de la frontera americana. Esta información más tarde se usaría para crear explicaciones creíbles para las partidas repentinas y para forjar mensajes de despedida convincentes que satisfacerían las preocupaciones de los familiares sin desencadenar investigaciones. Las hermanas mantenían perfiles psicológicos detallados de cada víctima en los registros cuidadosamente organizados de Wilhelmina, documentando muestras de escritura, preferencias de vocabulario, preocupaciones personales, relaciones familiares y otros detalles que les permitían crear comunicaciones que parecían auténticas mucho después de que sus víctimas hubieran sido asesinadas. El aspecto más escalofriante de la operación de las hermanas era su paciencia y su enfoque sistemático para cada fase de sus crímenes. Rara vez actuaban inmediatamente después de la llegada de una mujer, en su lugar esperaban semanas o incluso meses antes de implementar sus planes finales. Este retraso servía para varios propósitos cruciales. Permitía que cualquier preocupación familiar inicial se disipara, ya que las cartas regulares establecían un patrón de comunicación y aparente satisfacción. Creaba la impresión de empleo establecido que hacía que las partidas repentinas parecieran más plausibles, les daba a las hermanas tiempo para entender completamente la personalidad y las circunstancias de cada víctima, y les permitía coordinar múltiples operaciones simultáneas sin abrumar su capacidad para mantener el control y evitar la detección. Para 1873, el Golden Rose se había convertido en el establecimiento femenino más respetado de Silver Cree, con una reputación por ofrecer alojamiento seguro y cómodo y oportunidades de empleo para mujeres de todos los territorios del oeste. Los residentes locales se habían acostumbrado al flujo constante de jóvenes mujeres que llegaban en busca de trabajo, y la igualmente constante partida de empleadas que, supuestamente se iban a mejores oportunidades en otro lugar. La constante migración hacia el oeste de la época hacía que tales explicaciones fueran totalmente creíbles, ya que las jóvenes mujeres se mudaban frecuentemente entre pueblos y territorios en busca de mejores circunstancias o siguiendo a sus familias, miembros que se habían reubicado por trabajo o razones de salud. El sheriff Caleb Harrison, cuando se le presionaba ocasionalmente sobre los informes de personas desaparecidas de familiares preocupados, mostró un notable desinterés en investigar las desapariciones que parecían agruparse alrededor del Golden Rose. Años después, los investigadores descubrirían que Harrison había sido un cliente habitual del establecimiento en el segundo piso del Golden Rose y había recibido frecuentes regalos de las hermanas Everett, incluidos pagos en efectivo que superaban con creces su modesto salario, whisky caro y cigarros que nunca habría podido permitirse con sus ingresos oficiales.
y otras consideraciones que aseguraban su cooperación al desestimar las preocupaciones sobre las mujeres desaparecidas. La disposición de Harrison a desestimar las preocupaciones sobre mujeres desaparecidas como el resultado natural de la movilidad de la frontera resultó crucial para la continuación de las operaciones de las hermanas. Cuando miembros de la familia como Diego Fernández intentaron presentar quejas formales o solicitar investigaciones, Harrison explicaba que las jóvenes mujeres con frecuencia dejaban las ciudades mineras en busca de mejores oportunidades en otro lugar, particularmente inmigrantes que a menudo se mudaban entre comunidades siguiendo trabajos estacionales u obligaciones familiares. Sus informes oficiales, cuando se molestaba en presentarlos, invariablemente concluían que las mujeres desaparecidas se habían ido voluntariamente por razones personales y que no se sospechaba de actividad criminal. Las hermanas también habían cultivado relaciones con otras figuras clave en la estructura de poder de Silver Creek, asegurando que las amenazas potenciales para su operación serían neutralizadas antes de que pudieran convertirse en problemas serios. Heinrich Miller, el dueño de la tienda general que controlaba gran parte de la actividad comercial de la ciudad y las redes informales de comunicación, recibía pedidos regulares de bienes importados caros que las hermanas compraban para las operaciones del Golden Rose. Estas transacciones, que generaban ganancias sustanciales para el negocio de Muller, creaban un incentivo financiero para que él apoyara la reputación de las hermanas como mujeres de negocios exitosas en lugar de investigar inconsistencias en sus historias sobre empleados que se iban. El doctor Elias Hoffman, el único médico de Silver Creek, había desarrollado una relación particularmente preocupante con las cuatro hermanas Everett que más tarde atrajo un intenso escrutinio de los investigadores. Hoffman, un hombre de mediana edad cuya licencia médica había sido revocada en Pensilvania bajo circunstancias misteriosas relacionadas con las muertes sospechosas de varias pacientes femeninas, había llegado a Silver Creek poco después de las hermanas y rápidamente se convirtió en uno de sus asociados más confiables. Sus problemas profesionales pasados, que incluían acusaciones de realizar abortos ilegales, proporcionar narcóticos a personas sin necesidad médica legítima y realizar experimentos médicos no autorizados en pacientes vulnerables, lo hacían vulnerable al chantaje y ansioso por mantener su posición como la única autoridad médica de la ciudad. Para 1874, las hermanas Everett habían refinado su operación en lo que solo se puede describir como una empresa de asesinato sistemática que operaba con la eficiencia de un negocio legítimo mientras generaba enormes ganancias a través del asesinato sistemático de mujeres vulnerables. Su éxito provenía de su capacidad para mantener múltiples reputaciones distintas dentro de la comunidad de Silver Creek. Las hermanas seguían siendo consideradas mujeres de negocios respetables y miembros valiosos de la comunidad, mientras que su cuidadosa gestión de la información y la corrupción sistemática de los funcionarios locales aseguraban que las inquietantes preguntas sobre sus actividades fueran consistentemente desestimadas o suprimidas. Las hermanas también habían desarrollado una extensa red de cómplices y socios comerciales, aunque la mayoría permanecía ajena a la magnitud total de sus crímenes. Tom Brennan, un exconvicto que trabajaba como manitas y obrero general, realizaba varias tareas alrededor del Golden Rose que requerían discreción inusual y fuerza física. Brennan, un hombre masivo con un pasado violento, que había cumplido condena en prisión territorial por asalto y robo, hacía pocas preguntas sobre los trabajos extraños que las hermanas le asignaban, que incluían cavar lo que decían eran nuevos baños, almacenes y sistemas de drenaje, siempre durante las horas nocturnas cuando otros residentes probablemente no observarían sus actividades. Samuel Garrett, un conductor de carreta que transportaba mercancías entre Silver Creek y las ciudades más grandes de la región, había desarrollado un lucrativo negocio secundario, deshaciéndose de artículos que las hermanas decían eran propiedades excedentes o pertenencias dejadas por ex empleados. Las rutas regulares de Garrett le permitían vender estos artículos en mercados distantes donde su origen no sería cuestionado, y su discreción estaba asegurada a través de generosos pagos que complementaban sus ingresos legítimos. Nunca se preguntó por qué las hermanas siempre tenían cantidades tan grandes de ropa de mujeres, joyas y objetos personales para deshacerse de ellos, ni por qué insistían en realizar estas transacciones en secreto. El método de las hermanas para seleccionar víctimas se había vuelto cada vez más calculado y sofisticado en este periodo. Se enfocaban en mujeres que cumplían con criterios específicos diseñados para minimizar el riesgo de descubrimiento mientras maximizaran el beneficio potencial de cada crimen. Aquellas con conexiones familiares mínimas que podían desaparecer sin que se notara inmediatamente. Recursos financieros limitados que hacían
hacían poco probable la realización de búsquedas extensas. Pocas habilidades en inglés o educación que podrían hacerlas más confiadas con figuras de autoridad, antecedentes que las hacían poco propensas a ser echadas de menos rápidamente por las agencias de la ley y circunstancias personales que harían que las salidas repentinas parecieran plausibles para cualquiera que preguntara por su paradero. Las mujeres inmigrantes mexicanas y chinas resultaron ser objetivos particularmente vulnerables, ya que los prejuicios raciales de la época significaban que sus desapariciones generaban poca preocupación entre las autoridades locales, que veían a estas mujeres como transitorias y desechables. Las hermanas también se enfocaban en mujeres que huían de relaciones abusivas, aquellas con antecedentes criminales que podrían ser reacias a contactar a las autoridades, y personas cuyas familias vivían en lugares distantes donde la comunicación era difícil y cara. Las cartas de familiares que buscaban información sobre mujeres desaparecidas comenzaron a llegar con más frecuencia al Golden Rose a medida que la operación de las hermanas se expandía, pero habían desarrollado un sistema de respuesta integral que desviaba consistentemente la sospecha mientras mantenían su reputación de amabilidad y preocupación. Las hermanas mantenían una colección de muestras de escritura de ex empleadas, lo que les permitía falsificar notas de despedida creíbles cuando fuera necesario, y habían creado historias detalladas para las oportunidades y relaciones ficticias que supuestamente atraían a sus víctimas a dejar Silver Cree. El sistema de registros de Wilhelmina había evolucionado en un sofisticado sistema contable que trataba las vidas humanas como activos comerciales mientras seguía cada aspecto de su empresa criminal. Sus libros de cuentas documentaban la fecha de llegada de cada víctima, información personal recolectada durante el periodo de evaluación, valor estimado de sus pertenencias, el método y la fecha de su asesinato, y las ganancias generadas por la venta de sus objetos. Los registros también incluían notas detalladas sobre las respuestas de las familias a los informes de personas desaparecidas, lo que permitía a las hermanas monitorear las consecuencias de cada desaparición y tomar medidas adicionales si sus explicaciones no satisfacían a los familiares preocupados. La evidencia física de sus crímenes se acumulaba en el sótano del edificio, que las hermanas habían modificado gradualmente mediante excavaciones nocturnas y proyectos de construcción de Tom Brennan. Lo que había comenzado como un simple área de almacenamiento se había convertido en una compleja red de cámaras subterráneas que se extendían mucho más allá de los cimientos originales del edificio, alcanzando el callejón adyacente y conectándose con cuevas naturales en el sustrato rocoso de la zona. Las hermanas afirmaban que estas expansiones eran necesarias para almacenar suministros y acomodar el creciente negocio de la pensión, pero el diseño subterráneo sugería propósitos mucho más siniestros. El sótano se había subdividido en múltiples áreas especializadas que servían para diferentes funciones en la operación criminal de las hermanas. El área principal contenía habitaciones de almacenamiento para las pertenencias de las víctimas, que se clasificaban y catalogaban como mercancías en un almacén, con artículos valiosos separados para la venta y momentos personales guardados como trofeos. Las cámaras adyacentes habían sido equipadas con cadenas pesadas y sujeciones, materiales a prueba de sonido, y sistemas de drenaje que facilitaban el encarcelamiento y asesinato de las víctimas sin alertar a los otros residentes sobre las actividades que ocurrían bajo tierra. Durante este periodo, las hermanas también comenzaron a diversificar sus actividades criminales más allá del simple asesinato por lucro. Habían desarrollado elaborados esquemas de chantaje que apuntaban a los clientes prominentes de su burdel, utilizando la inteligencia de Greta y la atención colectiva de las hermanas a los detalles para reunir información comprometedora sobre funcionarios territoriales, dueños de minas, ejecutivos de ferrocarriles y otros hombres influyentes que no podían permitirse un escándalo público. La belleza de Adelaide y su aparente inocencia la hacían particularmente efectiva para extraer secretos de los clientes que subestimaban su inteligencia y ambición. Esta operación de chantaje les proporcionaba a las hermanas ingresos adicionales y cruciales protecciones contra el escrutinio de las fuerzas del orden. La actitud despectiva del sheriff Harrison hacia los informes de personas desaparecidas se volvió más comprensible cuando los investigadores descubrieron más tarde que las hermanas poseían registros detallados sobre sus deudas de juego, problemas con el alcohol, relaciones inapropiadas con varias mujeres locales y sus visitas regulares a las habitaciones de su establecimiento en el segundo piso. Una influencia similar existía sobre otros funcionarios que de otro modo podrían haber estado inclinados a investigar el creciente número de
desapariciones asociadas con el Golden Rose. Las hermanas también habían establecido conexiones con redes criminales en otros territorios, lo que les permitió expandir sus operaciones más allá de Silver Creek mientras mantenían la apariencia de operar una simple pensión y restaurante. Mantenían correspondencia con individuos en San Francisco, Denver, Salt Lake City y otras ciudades del oeste que ayudaban a deshacerse de bienes robados, proporcionando documentos falsos para varios esquemas fraudulentos, y reclutando víctimas adicionales que podían ser transportadas a Silver Creek bajo falsos pretextos. La operación cuidadosamente construida de las hermanas comenzó a mostrar signos de tensión a principios de 1876 cuando cometieron un error crítico que finalmente llevaría a su caída. El error vino en forma de Rose McGillicuddy, una animada inmigrante irlandesa de 26 años que había llegado a Silver Creek buscando empleo después de perder su puesto como gobernante en Sacramento cuando la familia de su empleador sufrió dificultades financieras debido a la depresión económica que afectó gran parte de la industria minera de California. Rose poseía cualidades que la diferenciaban de las víctimas típicas de las hermanas y que deberían haberla descalificado para ser considerada bajo sus criterios habituales de selección. Era alfabetizada, asertiva, bien educada y mantenía correspondencia regular con una gran familia extendida en Boston que notaría inmediatamente si sus cartas dejaban de llegar. Su educación, aunque no formal, era lo suficientemente amplia como para permitirle trabajar como gobernanta para familias adineradas, y su confianza al tratar con figuras de autoridad la hacía poco propensa a aceptar restricciones o explicaciones que pudieran parecer sospechosas para alguien con menos experiencia en situaciones sociales complejas. Más importante aún, Rose provenía de un entorno estable con fuertes conexiones familiares que deberían haber hecho que su desaparición fuera inmediatamente notada por personas que poseían los recursos y la motivación para exigir investigaciones exhaustivas. Su padre, Patrick McGillicuddy, trabajaba como capataz en una fábrica textil en Boston y ganaba lo suficiente para mantener a su gran familia mientras mantenía comunicación regular con parientes en todo el oeste americano. Su madre, Bridget, provenía de una familia con conexiones con el establecimiento político irlandés de Boston, relaciones que podrían haber presionado a las agencias de fuerzas del orden territoriales y federales si Rose desapareciera bajo circunstancias sospechosas. Rose había respondido a uno de los anuncios de las hermanas que aparecía en el Sacramento Daily Union el 15 de enero de 1876, durante un periodo en el que sus perspectivas laborales parecían particularmente sombrías debido a las dificultades económicas que afectaban a muchas familias adineradas en todo el oeste. El anuncio, compuesto por Margot, usando su lenguaje de reclutamiento más sofisticado, prometía oportunidades excepcionales para jóvenes educadas capaces de gestionar el hogar, cuidar niños y dar instrucción social en un establecimiento refinado en la frontera que servía a una clientela exigente. Su carta de solicitud, recuperada más tarde durante la investigación, reveló tanto sus calificaciones como su situación familiar en detalle, lo que debería haber alertado a las hermanas para no seleccionarla como una víctima potencial. Rose describió su experiencia como gobernanta para 3 familias diferentes en California, su capacidad para enseñar a los niños a leer, escribir, matemáticas y modales sociales, su familiaridad con las responsabilidades de gestión del hogar que le permitían supervisar a otros trabajadores domésticos y su fluidez tanto en inglés como en gaélico que la hacía valiosa para trabajar con familias inmigrantes. Más significativamente, mencionó su gran familia en Boston, su correspondencia regular con parientes en todo el país y sus planes de regresar al este cuando hubiera ahorrado suficiente dinero para establecerse en un negocio o casarse respetablemente. Sin embargo, la empresa criminal de las hermanas se había vuelto tan exitosa y rentable que aparentemente se volvieron demasiado confiadas en su capacidad para eliminar a cualquier mujer que pudiera amenazar su operación, independientemente de su origen o conexiones. El flujo constante de víctimas durante casi 6 años había creado una sensación de invulnerabilidad que las llevó a tomar riesgos que podrían haber evitado durante su periodo más cauteloso de operación. La respuesta de Margot a la solicitud de Rose, fechada el 1 de febrero de 1876,
1876, la invitaba con entusiasmo a comenzar a trabajar inmediatamente con un salario de 6 pesos por semana, además de habitación y comida, una compensación que era lo suficientemente generosa como para superar la vacilación inicial de Rose sobre viajar a una ubicación tan remota para trabajar para empleadores que nunca había conocido. La carta enfatizaba la apreciación de las hermanas por las mujeres educadas que podían servir como modelos a seguir para otras empleadas y ayudar con la reputación del establecimiento por su respetabilidad y refinamiento. A los pocos días de la llegada de Rose al Golden Rose a mediados de febrero de 1876, comenzó a notar patrones inquietantes que las víctimas anteriores no habían percibido o no habían podido actuar sobre ellos debido a sus circunstancias más vulnerables. Su educación y confianza le permitieron observar detalles que mujeres menos sofisticadas habrían desestimado, y sus conexiones familiares le dieron tanto la motivación como la capacidad para documentar sus preocupaciones de manera que finalmente podrían llegar a las autoridades. El diseño del edificio incluía varias habitaciones y áreas que parecían estar permanentemente cerradas o restringidas, a pesar de las afirmaciones de las hermanas de que se usaban para almacenar suministros, equipos estacionales o alojar a invitados especiales que requerían privacidad. Cuando Rose ofreció ayudar a limpiar u organizar estas áreas de almacenamiento, demostrando la iniciativa que la había hecho valiosa como gobernanta, las 4 hermanas se volvieron evasivas e insistieron en que las habitaciones contenían pertenencias personales o materiales comerciales sensibles que no requerían la atención de las empleadas. Extraños ruidos emanaban del sótano durante las horas nocturnas, no los típicos crujidos y sonidos de asentamiento de un edificio antiguo, sino movimientos deliberados, voces amortiguadas y lo que sonaba como trabajos de construcción o actividades de excavación. Los ruidos generalmente comenzaban después de la medianoche y continuaban hasta el amanecer, lo que sugería actividades que las hermanas preferían realizar cuando los otros residentes probablemente no estuvieran despiertos ni observadores. Cuando Rose mencionó estas perturbaciones durante una conversación casual, Adelaide se puso visiblemente nerviosa y afirmó que los ruidos eran causados por ratas, animales del desierto o el sistema de calefacción del edificio. Explicaciones que parecían implausibles para alguien con la inteligencia y experiencia de Rose. Lo más preocupante, Rose descubrió pertenencias personales ocultas en varias ubicaciones del edificio que claramente pertenecían a otras mujeres que supuestamente habían dejado la ciudad en busca de mejores oportunidades en otro lugar. Estos objetos no eran simplemente pertenencias olvidadas que uno podría esperar cuando alguien se va apresuradamente, sino efectos personales valiosos y objetos sentimentales que ninguna mujer abandonaría voluntariamente. Joyería con obvia significación familiar, artículos religiosos como crucifijos y libros de oraciones con inscripciones personales, herramientas profesionales como equipo de costura e instrumentos médicos, fotografías de miembros de la familia y cartas de seres queridos que revelaban relaciones familiares íntimas y circunstancias. La carta de Rose a su hermana Margaret, fechada el 10 de marzo de 1876 y recuperada más tarde por los investigadores, describía sus crecientes preocupaciones con las observaciones detalladas que resultarían cruciales para finalmente exponer los crímenes de las hermanas. Las 4 hermanas Everard mantienen una impresionante fachada de respetabilidad y éxito comercial, pero algo se siente terriblemente mal en este lugar. He encontrado ropa de mujer y objetos personales escondidos en armarios y áreas de almacenamiento por todo el edificio, mucho más de lo que se podría explicar por las salidas ocasionales que he presenciado desde mi llegada. Las hermanas afirman que estas pertenencias fueron dejadas por exempleadas que se fueron repentinamente en busca de diversas oportunidades, pero la cantidad y naturaleza de estos artículos sugiere una explicación mucho más inquietante. Rose continuó. Lo más perturbador es una colección de joyas, fotografías familiares y recuerdos personales que ninguna mujer dejaría atrás voluntariamente, incluyendo un relicario de plata que contiene fotografías de niños, unas tijeras de costura con mangos de marfil tallado que representan una inversión sustancial para cualquier modista, un libro de oraciones alemán con el nombre de una mujer inscrito dentro de la tapa, y cartas de familiares expresando preocupación por no saber de sus hijas o hermanas. He contado pertenencias
experiencias de al menos 20 mujeres diferentes. Sin embargo, me han hablado de solo 3 salidas durante mi tiempo aquí. Más dañino para la operación de las hermanas, Rose poseía la educación y confianza para hacer preguntas directas sobre las inconsistencias que observó, preguntas que las víctimas anteriores o bien no se atrevieron a hacer o no pudieron seguir debido a su aislamiento. Cuando Greta afirmó que una ex empleada llamada Sarah Jenkins se había ido repentinamente a Denver para casarse con un rico comerciante que había conocido por correspondencia, Rose señaló que el mejor vestido de Sarah seguía colgado en su antigua habitación. Sus ahorros de toda la vida todavía estaban escondidos debajo de su colchón, y su posesión más preciada, un crucifijo de oro que había pertenecido a su madre fallecida, seguía colgado en un clavo junto a su cama. Sarah le había confiado a Rose sobre estos ahorros durante su breve encuentro, explicando que planeaba usar el dinero para traer a su hermana menor desde Missouri una vez que se hubiera establecido en un empleo estable. También había hablado del crucifijo de oro con profunda emoción, describiendo cómo su madre se lo había dado en su lecho de muerte y le pidió que nunca se separara de él. La idea de que Sarah abandonara tanto sus ahorros cuidadosamente guardados como su más preciado recuerdo familiar parecía imposible para cualquiera que la hubiera conocido personalmente. La explicación de Greta de que Sarah había estado tan emocionada por su repentina oportunidad romántica que olvidó sus posesiones más valiosas en su prisa por comenzar su nueva vida le pareció a Rose no solo implausible, sino deliberadamente engañosa. La explicación requería creer que una mujer cuidadosa y meticulosa como Sarah abandonaría meses de ahorros y su más preciado recuerdo familiar debido a la emoción romántica. Un escenario que contradecía todo lo que Rose había observado sobre la personalidad y prioridades de Sarah. Las sospechas de Rose aumentaron cuando descubrió las visitas nocturnas del Dr. Hoffman al edificio, que eran mucho más frecuentes de lo necesario para tratar enfermedades ocasionales entre los residentes o brindar atención médica rutinaria para las diversas operaciones del establecimiento. A través de una cuidadosa observación desde su habitación en el tercer piso, que ofrecía una vista clara de la entrada lateral del edificio y el área circundante, Rose documentó un patrón de visitas que ocurrían aproximadamente 3 veces a la semana, siempre entre medianoche y el amanecer, y siempre involucrando al doctor llevando su maletín médico y equipo adicional directamente a la entrada del sótano en lugar de a las habitaciones de los pacientes en los pisos superiores. Cuando cuestionó a Wilhelmina sobre estas visitas, citando una preocupación genuina por cualquier empleada que pudiera estar gravemente enferma y ofreciendo ayudar con los cuidados de enfermería basados en su experiencia cuidando a niños enfermos durante su trabajo como gobernanta, la hermana se puso visiblemente agitada y proporcionó explicaciones contradictorias que revelaron la creciente dificultad de las hermanas para mantener sus historias engañosas. Primero, Wilhelmina afirmó que el doctor estaba tratando a una mujer que sufría de tuberculosis y que requería aislamiento en el sótano para evitar que la enfermedad se propagara a otros residentes. Cuando Rose ofreció ayudar a cuidar a la paciente, explicando que tenía experiencia en el cuidado de niños enfermos y no temía a las enfermedades contagiosas, Wilhelmina cambió rápidamente su historia, afirmando que la mujer se había recuperado por completo y se había ido a un sanatorio en Colorado donde podía recibir tratamiento especializado. Más tarde, esa misma semana, cuando Rose indagó sobre la aparente ausencia de cualquier habitación de pacientes en el sótano durante su exploración diurna del nivel inferior del edificio, Wilhelmina ofreció otra explicación. El Dr. Hoffman estaba tratando a mujeres del Distrito Rojo de la ciudad que requerían atención médica discreta para condiciones delicadas que podrían verse comprometidas por la publicidad o la asociación con establecimientos respetables. Esta explicación parecía más plausible dada la realidad de la medicina en la frontera y las actitudes sociales de la época. Pero Rose notó que nunca observó a mujeres entrando o saliendo del edificio durante las visitas nocturnas del doctor. El punto crítico llegó cuando la curiosidad de Rose y sus crecientes sospechas la llevaron a intentar una exploración más a fondo del área del sótano del edificio durante las primeras horas de la mañana del 18 de marzo de 1876. Esperó hasta que el edificio se hubiera calmado, y estaba segura de que las hermanas se habían retirado a sus cuartos privados antes de intentar acceder al nivel inferior a través de una puerta que había visto usar al Dr. Hoffman durante sus visitas. La puerta, ubicada detrás de la escalera principal y parcialmente oculta por muebles y suministros
suministros almacenados. Parecía conducir a una sección diferente del sótano que el área que había explorado anteriormente durante sus tareas regulares. Lo que descubrió allí habría sellado su destino inmediatamente si no hubiera tenido la presencia de ánimo de retirarse rápidamente y comenzar a planear su escape de Silver Creek antes de que las hermanas se dieran cuenta de la magnitud de su conocimiento. Detrás de la puerta oculta se encontraba una escalera estrecha que conducía a un nivel inferior que había sido excavado extensamente más allá de los cimientos originales del edificio. El área del sótano se había subdividido en múltiples pequeñas cámaras, cada una equipada con pesadas cadenas fijadas a las paredes, anillos de hierro incrustados en el suelo de piedra y sistemas de drenaje que sugerían propósitos mucho más siniestros que el simple almacenamiento o alojamiento. El hedor de la muerte y la descomposición impregnaba el espacio subterráneo a pesar de los evidentes intentos de enmascarar los olores con cal, lejía y otros productos químicos que se habían aplicado en cantidades que sugerían esfuerzos sistemáticos para ocultar pruebas durante periodos prolongados. El aire estaba espeso y opresivo, lo que dificultaba la respiración y creaba una atmósfera de horror que Rose describiría más tarde como algo completamente diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. En la cámara más grande, Rose descubrió evidencia física que no dejaba dudas sobre las verdaderas actividades de las hermanas. Una vasta colección de ropa de mujer, zapatos, joyas y pertenencias personales que habían sido clasificadas y organizadas como mercancía valiosa esperando ser vendida. Los artículos representaban a docenas de mujeres diferentes, muchas más de las que se podrían explicar por la rotación normal de empleados incluso en la operación de pensión legítima más concurrida. Lo más aterrador fueron los momentos personales y las fotografías familiares que ninguna mujer abandonaría voluntariamente. Pruebas de vidas truncadas en aras del lucro y la codicia. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en Silver Creek se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ama los misterios oscuros. Dale al botón de me gusta para apoyar nuestro contenido, y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué pasa a continuación en este relato de asesinatos sistemáticos en la frontera americana. Rose también descubrió libros de contabilidad detallados que revelaban la naturaleza sistemática de la operación de las hermanas y el asombroso alcance de sus crímenes durante casi 6 años de actividad continua. Escritos con la cuidadosa letra de Wilhelmina, estos registros documentaban la fecha de llegada de cada víctima, la información personal reunida durante el periodo de evaluación, el valor estimado de sus pertenencias y la fecha de su asesinato. Los libros de contabilidad trataban las vidas humanas como transacciones comerciales, registrando las ganancias de la venta de las pertenencias de las víctimas, los gastos asociados con la disposición de los cuerpos, y los costos continuos para mantener su operación, incluidos sobornos a funcionarios locales y pagos a cómplices en toda la región. Lo más escalofriante fueron las notas detalladas sobre las respuestas de las familias a los informes de personas desaparecidas, lo que indicaba que las hermanas monitoreaban cuidadosamente las consecuencias de cada desaparición para evaluar si sus explicaciones habían sido aceptadas o si sería necesario tomar medidas adicionales para evitar investigaciones. Los registros mostraron que habían convencido con éxito a la mayoría de las familias de que sus hijas o hermanas se habían ido voluntariamente en busca de mejores oportunidades, pero también anotaron casos en los que familiares persistentes requerían atención adicional, incluidos sobornos a funcionarios locales, engaños más elaborados para mantener sus historias de cobertura, o en varios casos, amenazas contra miembros de la familia que se volvían demasiado persistentes en sus indagaciones. El descubrimiento de Rose incluyó evidencia de la red criminal expandida de las hermanas, que se extendía mucho más allá de Silver Creek e involucraba cómplices en múltiples estados y territorios. Lo que debería haberla protegido de convertirse en una víctima, también la hizo una amenaza significativa para la operación de las hermanas si sospechaban que había descubierto sus secretos. Su capacidad para comunicarse de manera efectiva con las autoridades y los recursos de su familia para llevar a cabo investigaciones hicieron de su eliminación una prioridad si las hermanas se daban cuenta de lo que había aprendido. En lugar de intentar huir inmediatamente, lo que podría haber suscitado sospechas y provocado que las hermanas tomaran medidas inmediatas contra ella, Rose decidió crear una explicación plausible para su partida
vida que le permitiera escapar mientras minimizaba las sospechas sobre sus verdaderas motivaciones. Afirmó haber recibido noticias a través de la tienda general de Heinrich Moeller de que su abuela anciana en Boston se había enfermado gravemente y requería su atención inmediata para ayudar a gestionar los asuntos familiares y proporcionar cuidados de enfermería. Para respaldar esta historia, Rose pidió a Moeller que enviara un telegrama a su familia solicitando confirmación de la condición de su abuela, un mensaje que en realidad sirvió para alertar a sus familiares sobre su peligrosa situación mientras proporcionaba cobertura para su partida. También fabricó pruebas para respaldar su historia, incluyendo un telegrama que afirmó haber recibido de su familia, pero que en realidad ella misma redactó usando su conocimiento de los patrones de comunicación y circunstancias familiares de sus parientes. El telegrama, que mostró a las 4 hermanas para explicar su necesidad repentina de partir, solicitaba su regreso inmediato a Boston para ayudar a cuidar a su abuela y asistir con asuntos urgentes de negocios familiares que requerían su atención personal. La actuación de Rose fue lo suficientemente convincente como para que las hermanas parecieran aceptar su explicación, aunque su reacción difería marcadamente de sus respuestas típicas a empleados que anunciaban partidas por razones personales. En lugar de la preocupación simpática que habían mostrado cuando otras mujeres anunciaron sus partidas, las 4 hermanas parecían agitadas y sospechosas, haciendo preguntas detalladas sobre el estado de salud de su abuela, la situación financiera de su familia, sus planes para regresar a Silver. Cree que una vez resueltos los asuntos familiares y sus intenciones respecto a la información que podría compartir con otros sobre sus experiencias en el Golden Rose. Más revelador aún, insistieron en examinar las pertenencias de Rose antes de su partida, alegando que querían asegurarse de que no hubiera empacado accidentalmente objetos que pertenecieran al Golden Rose u otros empleados. Esta búsqueda, realizada bajo el pretexto de la ayuda y la preocupación por la propiedad del establecimiento, fue claramente un intento de determinar si Rose había descubierto algo que pudiera comprometer su operación. Prestaron particular atención a sus papeles personales, incluyendo su correspondencia, cualquier nota que pudiera haber escrito durante su estancia, y su dinero de viaje, buscando evidencia de que había observado o documentado actividades sospechosas. La escapatoria de Rose McGillicuddy y su posterior testimonio ante las autoridades territoriales en Carson City desencadenó la investigación que finalmente expondría el alcance total de los crímenes de las hermanas Severia. Su relato detallado, respaldado por evidencia física que había logrado sacar furtivamente del Golden Rose oculta en sus pertenencias personales, convenció al mariscal territorial James Harwell de organizar la investigación criminal más completa en la historia del territorio de Nevada. Harwell, un ex coronel del ejército de la Unión que había servido con distinción durante la guerra civil antes de aceptar su nombramiento territorial, poseía tanto la experiencia como la autoridad necesarias para llevar a cabo una investigación exhaustiva, a pesar de la posible resistencia de los funcionarios locales que habían sido comprometidos por la operación de las hermanas. El testimonio de Rose, registrado en declaraciones detalladas que luego se convertirían en pruebas centrales en el juicio de las hermanas, proporcionó a los investigadores su primera comprensión integral de la naturaleza sistemática de los asesinatos y de la sofisticada organización criminal que había operado sin ser detectada durante casi 6 años. Describió las cámaras del sótano que había descubierto, los libros de contabilidad que documentaban a cada víctima con una precisión comercial, la red de cómplices que permitía a las hermanas operar a través de múltiples territorios, y los métodos que usaban para seleccionar mujeres vulnerables que podían desaparecer sin provocar investigaciones inmediatas. Más importante aún, el relato de Rose permitió a los investigadores entender cómo las hermanas habían mantenido su operación durante tantos años sin ser detectadas. A pesar de las repetidas advertencias de familiares preocupados y el patrón evidentemente sospechoso de desapariciones asociadas con su establecimiento, sus observaciones sobre la corrupción de los funcionarios locales, la explotación de los prejuicios sociales que hacían que las desapariciones de ciertas mujeres pasaran desapercibidas, y los métodos sofisticados que utilizaban para crear explicaciones creíbles para las salidas repentinas proporcionaron un mapa completo para entender cómo crímenes tan extensos pudieron ocurrir en comunidades supuestamente civilizadas. La investigación comenzó en serio el 15 de abril de 1876 cuando el mariscal Harwell llegó a Silver
Gilbert Craig con un equipo de 12 oficiales, 2 jueces territoriales autorizados para emitir órdenes y realizar audiencias preliminares, 3 médicos calificados para realizar exámenes forenses de restos humanos y un taquígrafo judicial para documentar todos los procedimientos. El tamaño y la composición del equipo de investigación reflejaban tanto la gravedad de las acusaciones como la resistencia anticipada de los funcionarios locales que podrían haber intentado obstaculizar la investigación para proteger sus propios intereses. Las 4 hermanas intentaron mantener su fachada de cooperación inocente cuando los investigadores llegaron, pero su comportamiento nervioso y los intentos evidentes de prevenir el acceso a ciertas áreas del edificio levantaron inmediatamente sospechas entre los experimentados agentes de la ley. Greta, cuya inteligencia y compostura habían sido cruciales para el éxito de su operación, parecía inusualmente desconcertada cuando se le presentó la orden de registro integral, haciendo repetidas preguntas sobre su alcance intentando negociar limitaciones en las áreas que podían ser examinadas y los materiales que podían ser confiscados. La reacción de Wilhelmina fue aún más reveladora cuando intentó esconder o destruir los registros comerciales antes de que los investigadores pudieran examinarlos, afirmando que los documentos contenían información financiera sensible sobre sus operaciones comerciales legítimas que deberían ser protegidas del escrutinio público. Su obvia desesperación cuando los investigadores exigieron acceso a todos los registros y correspondencia sugería que comprendía la naturaleza incriminatoria de los materiales que descubrirían. Margot y Adelaide intentaron mantener su habitual encanto y aparente inocencia, pero su charla nerviosa y las declaraciones contradictorias sobre el diseño del edificio, el número de mujeres actualmente empleadas en el establecimiento y los propósitos de varias habitaciones crearon sospechas inmediatas entre los investigadores que habían sido entrenados para reconocer comportamientos engañosos. El sótano reveló el verdadero horror de la operación de las hermanas de maneras que superaron incluso las descripciones detalladas de Rose M. C. Hillikud, lo que las Evereart habían afirmado que eran áreas de almacenamiento y habitaciones adicionales para alojar a los huéspedes resultó ser un complejo extenso de cámaras diseñadas para el encarcelamiento, la tortura y el asesinato sistemático. El área principal del sótano había sido subdividida en múltiples pequeñas habitaciones utilizando paredes de piedra y puertas de madera pesada equipadas con cerraduras que solo podían ser operadas desde el exterior, creando lo que equivalía a celdas subterráneas. Cada cámara contenía evidencia de su propósito siniestro, pesadas cadenas y grilletes fijados a las paredes y los suelos, sistemas de drenaje que se habían instalado para facilitar la eliminación de sangre y otros fluidos corporales, materiales a prueba de sonido que incluían alfombras gruesas y paredes acolchonadas que impedirían que los gritos fueran escuchados por los residentes de los pisos superiores, y respiraderos que se habían bloqueado deliberadamente para crear condiciones sofocantes que acelerarían la muerte de las víctimas. Para ocultar pruebas durante periodos prolongados, los investigadores, a pesar de su experiencia militar y en el orden público con crímenes violentos, encontraron la atmósfera tan opresiva que se vieron obligados a trabajar en turnos cortos y proporcionar atención médica a varios miembros del equipo que se enfermaron físicamente durante el examen inicial. En las cámaras más profundas, a las que solo se podía acceder a través de pasajes ocultos detrás de paredes falsas, los investigadores descubrieron la evidencia física que sellaría el destino de las hermanas. Una vasta colección de pertenencias personales tomadas a sus víctimas, cuidadosamente catalogadas y almacenadas como si fueran mercancías valiosas esperando ser vendidas. Los artículos llenaban varias habitaciones y representaban los restos de casi 100 vidas truncadas por la codicia y crueldad sistemáticas de las hermanas. La colección incluía joyas que iban desde simples anillos de boda hasta collares elaborados que sugerían que algunas víctimas provenían de familias adineradas, ropa clasificada por tamaño y calidad para reventa potencial, con notas cuidadosas sobre los valores de mercado, herramientas profesionales como equipo de costura, instrumentos médicos y materiales de enseñanza que indicaban la diversidad de los orígenes de las víctimas, artículos religiosos, incluidos crucifijos, libros de oraciones, objetos rituales judíos y cuentas de oración islámicas que demostraban el amplio espectro de mujeres que habían sido blanco de las hermanas. Y lo más desgarrador,
momentos personales como fotografías familiares, cartas de seres queridos, dibujos de niños y recuerdos que representaban las conexiones emocionales que habían sido rotas para siempre. Más pruebas incriminatorias surgieron de los propios registros de las hermanas, que demostraron la precisión empresarial con la que se habían acercado al asesinato masivo durante casi 6 años de operación continua. Los libros de contabilidad de Wilhelmina, descubiertos en varias ubicaciones a lo largo del complejo del sótano, revelaron el alcance total de su operación y proporcionaron a los investigadores una documentación detallada de 97 asesinatos individuales. Los libros documentaban a cada víctima con la misma atención al detalle que los negocios legítimos aplican a sus transacciones comerciales. Las entradas incluían el nombre de cada mujer, edad, información de antecedentes, fecha de llegada al Golden Rose, valor estimado de sus pertenencias, notas detalladas sobre sus conexiones familiares y la posibilidad de ser extrañadas si desaparecían, el método y la fecha de su asesinato, y registros completos de las ganancias generadas por la venta de sus pertenencias a través de la red de cómplices de las hermanas. El sistema contable también reveló los métodos de las hermanas para seleccionar víctimas con notas detalladas sobre la situación familiar de cada mujer, sus recursos financieros, habilidades lingüísticas, nivel educativo y probabilidad de ser extrañadas si desaparecían. Los registros mostraron claras preferencias por inmigrantes con habilidades limitadas en inglés, mujeres de orígenes empobrecidos que carecían de recursos para búsquedas extensas, individuos cuyos lazos familiares eran distantes o complicados por separaciones geográficas y aquellas cuyas circunstancias personales hacían que las salidas repentinas parecieran plausibles. Lo más aterrador fueron las notas detalladas sobre los métodos de asesinato empleados, que se habían perfeccionado con el tiempo para maximizar la eficiencia mientras se minimizaba el riesgo de detección. Los registros describían experimentos con diferentes venenos adquiridos a través de las conexiones médicas del Dr. Hoffman, técnicas para restringir a las víctimas durante el proceso de asesinato para evitar ruidos o luchas, y métodos para deshacerse de los cuerpos que evitarían la identificación si los restos fueran descubiertos accidentalmente. La naturaleza sistemática de estas entradas sugería que las hermanas veían el asesinato como un problema técnico que debía resolverse a través de una investigación cuidadosa, experimentación y mejora continua de sus métodos. Habían desarrollado lo que equivalía a un enfoque de línea de ensamblaje para matar, con cada hermana especializándose en diferentes aspectos del proceso para maximizar la eficiencia y minimizar el tiempo requerido para eliminar a cada víctima. La investigación también descubrió evidencia de la extensa red de cómplices de las hermanas, que llegaba mucho más allá de Silver cree que involucraba a individuos en múltiples estados y territorios. Correspondencia encontrada entre sus pertenencias reveló conexiones con receptadores especializados en deshacerse de las joyas de las víctimas y pertenencias valiosas en mercados lejanos, falsificadores de documentos que proporcionaban papeles falsos para varios esquemas fraudulentos, funcionarios corruptos en otras ciudades que facilitaban las actividades de reclutamiento de las hermanas recomendando Silver Creek como destino para mujeres que buscaban empleo, e incluso otras organizaciones criminales que operaban esquemas similares en diferentes regiones. El papel del Dr. Elias Hoffman en la operación resultó aún más perturbador de lo que los investigadores habían sospechado inicialmente. Su experiencia médica había sido crucial en el desarrollo de métodos de asesinato que no serían inmediatamente reconocidos como asesinatos si se descubrieran los cuerpos, y había realizado procedimientos quirúrgicos rudimentarios para eliminar características identificativas de las víctimas, lo que dificultaba la identificación si los restos alguna vez eran descubiertos accidentalmente. Sus diarios personales, encontrados durante un registro en su residencia, contenían notas detalladas sobre los efectos fisiológicos de varios venenos, métodos mecánicos de causar la muerte mientras se minimizaban los signos evidentes de violencia y técnicas para acelerar la descomposición de los restos humanos. La investigación reveló que las excavaciones nocturnas de Tom Brennan no se limitaron a expandir el sótano para almacenamiento, como las hermanas habían afirmado a los residentes locales. Había excavado una extensa red de sitios de entierro en el desierto que rodeaba Silver Creek, lugares donde las hermanas deshacían los restos de sus víctimas después de extraer el máximo beneficio de sus asesinatos. Estos sitios de entierro, identificados a través de la información encontrada en los registros de las hermanas y los diarios de Hoffman, se encontraban en áreas remotas donde las duras condiciones del desierto acelerarían la descomposición y reducirían la probabilidad de un descubrimiento accidental. El alcance de la evidencia
evidencia física abrumó al equipo de investigación territorial, lo que requirió personal y recursos adicionales para documentar y analizar adecuadamente los materiales recuperados del Golden Rose y sus sitios de entierro asociados, que la habían protegido de convertirse en víctima, también la convirtió en una amenaza significativa para la operación de las hermanas y sospechaban que había descubierto sus secretos. Su capacidad para comunicarse efectivamente con las autoridades y los recursos de su familia para llevar a cabo investigaciones hicieron de su eliminación una prioridad si las hermanas se daban cuenta de lo que había aprendido, en lugar de intentar huir inmediatamente, lo que podría haber suscitado sospechas y provocado que las hermanas tomaran medidas inmediatas contra ella. Rose decidió crear una explicación plausible para su partida que le permitiera escapar mientras minimizaba las sospechas sobre sus verdaderas motivaciones. Afirmó haber recibido noticias a través de la tienda general de Heinrich Moeller de que su abuela anciana en Boston se había enfermado gravemente y requería su atención inmediata para ayudar a gestionar los asuntos familiares y proporcionar cuidados de enfermería. Para respaldar esta historia, Rose pidió a Moeller que enviara un telegrama a su familia solicitando confirmación de la condición de su abuela, un mensaje que en realidad sirvió para alertar a sus familiares sobre su peligrosa situación mientras proporcionaba cobertura para su partida. También fabricó pruebas para respaldar su historia, incluyendo un telegrama que afirmó haber recibido de su familia, pero que en realidad ella misma redactó usando su conocimiento de los patrones de comunicación y circunstancias familiares de sus parientes. El telegrama, que mostró a las 4 hermanas para explicar su necesidad repentina de partir, solicitaba su regreso inmediato a Boston para ayudar a cuidar a su abuela y asistir con asuntos urgentes de negocios familiares que requerían su atención personal. La actuación de Rose fue lo suficientemente convincente como para que las hermanas parecieran aceptar su explicación, aunque su reacción difería marcadamente de sus respuestas típicas a empleados que anunciaban partidas por razones personales. En lugar de la preocupación simpática que habían mostrado cuando otras mujeres anunciaron sus partidas, las 4 hermanas parecían agitadas y sospechosas, haciendo preguntas detalladas sobre el estado de salud de su abuela, la situación financiera de su familia, sus planes para regresar a Silver. Cree que una vez resueltos los asuntos familiares y sus intenciones respecto a la información que podría compartir con otros sobre sus experiencias en el Golden Rose. Más revelador aún, insistieron en examinar las pertenencias de Rose antes de su partida, alegando que querían asegurarse de que no hubiera empacado accidentalmente objetos que pertenecieran al Golden Rose u otros empleados. Esta búsqueda, realizada bajo el pretexto de la ayuda y la preocupación por la propiedad del establecimiento, fue claramente un intento de determinar si Rose había descubierto algo que pudiera comprometer su operación. Prestaron particular atención a sus papeles personales, incluyendo su correspondencia, cualquier nota que pudiera haber escrito durante su estancia, y su dinero de viaje, buscando evidencia de que había observado o documentado actividades sospechosas. La escapatoria de Rose M.C. Hijikudi y su posterior testimonio ante las autoridades territoriales en Carson City desencadenó la investigación que finalmente expondría el alcance total de los crímenes de las hermanas Everea. Su relato detallado, respaldado por evidencia física que había logrado sacar furtivamente del Golden Rose oculta en sus pertenencias personales, convenció al mariscal territorial James Harwell de organizar la investigación criminal más completa en la historia del territorio de Nevada. Harwell, un ex coronel del ejército de la Unión que había servido con distinción durante la guerra civil antes de aceptar su nombramiento territorial, poseía tanto la experiencia como la autoridad necesarias para llevar a cabo una investigación exhaustiva, a pesar de la posible resistencia de los funcionarios locales que habían sido comprometidos por la operación de las hermanas. El testimonio de Rose, registrado en declaraciones detalladas que luego se convertirían en pruebas centrales en el juicio de las hermanas, proporcionó a los investigadores su primera comprensión integral de la naturaleza sistemática de los asesinatos y de la sofisticada organización criminal que había operado sin ser detectada durante casi 6 años. Describió las cámaras del sótano que había descubierto, los libros de contabilidad que documentaban a cada víctima con una precisión comercial, la red de cómplices que permitía a las hermanas operar a través de múltiples territorios, y los métodos que usaban para seleccionar mujeres vulnerables que podían desaparecer sin provocar investigaciones inmediatas. Más importante aún, el relato de Rose permitió a los investigadores entender cómo las hermanas habían mantenido su operación durante tantos años sin ser detectadas. A pesar de las repetidas advertencias de familiares preocupados y el patrón evidentemente sospechoso de desapariciones asociadas
relacionadas con su establecimiento, sus observaciones sobre la corrupción de los funcionarios locales, la explotación de los prejuicios sociales que hacían que las desapariciones de ciertas mujeres pasaran desapercibidas, y los métodos sofisticados que utilizaban para crear explicaciones creíbles para las salidas repentinas proporcionaron un mapa completo para entender cómo crímenes tan extensos pudieron ocurrir en comunidades supuestamente civilizadas. La investigación comenzó en serio el 15 de abril de 1876 cuando el mariscal Harwell llegó a Silver Creek con un equipo de 12 oficiales, 2 jueces territoriales autorizados para emitir órdenes y realizar audiencias preliminares, 3 médicos calificados para realizar exámenes forenses de restos humanos y un taquígrafo judicial para documentar todos los procedimientos. El tamaño y la composición del equipo de investigación reflejaban tanto la gravedad de las acusaciones como la resistencia anticipada de los funcionarios locales que podrían haber intentado obstaculizar la investigación para proteger sus propios intereses. Las 4 hermanas intentaron mantener su fachada de cooperación inocente cuando los investigadores llegaron, pero su comportamiento nervioso y los intentos evidentes de prevenir el acceso a ciertas áreas del edificio levantaron inmediatamente sospechas entre los experimentados agentes de la ley. Greta, cuya inteligencia y compostura habían sido cruciales para el éxito de su operación, parecía inusualmente desconcertada cuando se le presentó la orden de registro integral, haciendo repetidas preguntas sobre su alcance e intentando negociar limitaciones en las áreas que podían ser examinadas y los materiales que podían ser confiscados. La reacción de Wilhelmina fue aún más reveladora cuando intentó esconder o destruir los registros comerciales antes de que los investigadores pudieran examinarlos, afirmando que los documentos contenían información financiera sensible sobre sus operaciones comerciales legítimas que deberían ser protegidas del escrutinio público. Su obvia desesperación cuando los investigadores exigieron acceso a todos los registros y correspondencia sugería que comprendía la naturaleza incriminatoria de los materiales que descubrirían. Margot y Adelaide intentaron mantener su habitual encanto y aparente inocencia, pero su charla nerviosa y las declaraciones contradictorias sobre el diseño del edificio, el número de mujeres actualmente empleadas en el establecimiento y los propósitos de varias habitaciones crearon sospechas inmediatas entre los investigadores que habían sido entrenados para reconocer comportamientos engañosos. El sótano reveló el verdadero horror de la operación de las hermanas de maneras que superaron incluso las descripciones detalladas de Rose M. C. Hillicood, lo que la Severeart habían afirmado que eran áreas de almacenamiento y habitaciones adicionales para alojar a los huéspedes resultó ser un complejo extenso de cámaras diseñadas para el encarcelamiento, la tortura y el asesinato sistemático. Reportaron que ella parecía estar rezando en silencio y sujetando una pequeña medalla religiosa que se le permitió como su última posesión personal. Margot intentó mantener su característico encanto incluso en la horca, agradeciendo a la multitud por su atención y expresando la esperanza de que su historia sirviera como una advertencia para otras mujeres jóvenes sobre los peligros de la vida en la frontera. Adelaide, la más joven, se derrumbó completamente en sus últimos momentos, sollozando y pidiendo misericordia mientras afirmaba que había sido coaccionada por sus hermanas mayores para participar en crímenes que nunca habría cometido por sí sola. La ejecución simultánea de las 4 mujeres creó un espectáculo sin precedentes que sería recordado como uno de los eventos más significativos en la historia del territorio de Nevada. La reacción de la multitud fue descrita como una mezcla de satisfacción, horror y fascinación. Muchos espectadores viajaron cientos de millas para presenciar lo que los periódicos llamaron el fin de la empresa de asesinatos más sistemática de América. Las secuelas del caso trajeron cambios drásticos en las prácticas de la ley en todo el territorio de Nevada y el oeste de América. La revelación de que el sheriff Caleb Harrison y varios otros funcionarios locales habían sido comprometidos por el esquema de extorsión de las hermanas llevó a una investigación exhaustiva de la corrupción en la ley de la frontera, lo que resultó en la remoción de docenas de funcionarios y la implementación de nuevos procedimientos de supervisión diseñados para prevenir fallas similares en el futuro. El gobierno territorial estableció nuevos protocolos para investigar los informes de personas desaparecidas, particularmente aquellos que involucraban a mujeres vulnerables que podrían ser objetivo de explotación.
Estos protocolos requerían que las agencias locales de ley mantuvieran registros detallados de los casos de personas desaparecidas, coordinaran con las autoridades territoriales cuando se identificaran patrones de desapariciones, realizaran investigaciones exhaustivas sin importar el estatus social o la etnia de la víctima, y proporcionaran informes regulares sobre el estado de las investigaciones en curso a los supervisores territoriales. El caso también llevó a un aumento en la regulación de las casas de huéspedes, hoteles y otros establecimientos que proporcionaban alojamiento a poblaciones transitorias. Nuevas regulaciones territoriales requerían que tales negocios mantuvieran registros detallados de sus huéspedes y empleados, proporcionaran informes regulares a las autoridades locales sobre las personas que se hospedaban en sus establecimientos, se sometieran a inspecciones periódicas para asegurar el cumplimiento de los estándares de seguridad e higiene y demostraran fines comerciales legítimos para cualquier actividad o proyecto de construcción inusual. El edificio de Golden Rose fue demolido en los días posteriores a la ejecución de las hermanas y el sitio permaneció vacío durante décadas después. Los residentes locales informaron que la ubicación era considerada maldita, aunque probablemente la asociación con tales crímenes horribles hizo imposible encontrar inquilinos o compradores dispuestos a ocupar el espacio. Silver Creek misma comenzó su declive a finales de la década de 1870 cuando se agotaron los depósitos de plata y para 1885 el pueblo había sido en su mayoría abandonado mientras los residentes se mudaban a lugares más prometedores o regresaban a comunidades más establecidas. Hoy en día, solo quedan piedras dispersas de los cimientos y vegetación del desierto que marcan la ubicación donde operó una de las empresas de asesinato más sistemáticas del oeste de América durante casi 6 años. El sitio se ha convertido en un destino para historiadores, criminólogos e investigadores interesados en el crimen en la frontera. Aunque los visitantes informan consistentemente de una atmósfera de inquietud y tristeza que parece persistir más de un siglo después de los trágicos eventos que ocurrieron allí, este misterio nos muestra que los criminales más aterradores de la historia de América no fueron monstruos sobrenaturales ni individuos trastornados actuando por impulsos incontrolables, sino personas comunes que tomaron decisiones calculadas para explotar las vulnerabilidades de otros por ganancias personales. El enfoque sistemático de las hermanas Everard para el asesinato, su capacidad para mantener fachadas respetables mientras cometían crímenes horribles durante casi una década, y su explotación de prejuicios sociales y debilidades institucionales de su época hacen que su caso sea un escalofriante ejemplo de maldad humana disfrazada de respetabilidad y pertenencia a la comunidad. Su historia demuestra cómo el aislamiento social, la desesperación económica, la corrupción y los prejuicios pueden crear condiciones que permiten a los depredadores operar con impunidad durante periodos extendidos, aprovechando a los miembros más vulnerables de la sociedad mientras evitan la detección mediante la manipulación de las expectativas sociales y la corrupción sistemática de las figuras de autoridad. El éxito de las hermanas en mantener su operación durante casi 6 años a pesar de las repetidas advertencias de familiares preocupados y los patrones obvios que deberían haber desencadenado investigaciones ilustra la importancia crítica de proteger a las poblaciones vulnerables y mantener una supervisión vigilante de las instituciones y personas que ocupan posiciones de confianza y autoridad. El caso también revela cómo las empresas criminales pueden explotar el anonimato y la disrupción social de comunidades que cambian rápidamente, utilizando el movimiento constante de personas y la debilidad de las instituciones formales para enmascarar la depredación sistemática. La operación de las hermanas tuvo éxito porque el ambiente de ciudad en auge de Silver Creek creó condiciones donde las personas llegaban y partían frecuentemente sin documentación extensa, donde la ley era débil y a menudo corrupta y donde los prejuicios sociales hacían que las desapariciones de ciertas víctimas fueran menos propensas a generar investigaciones serias. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que todo fue revelado sobre su operación? ¿O podría haber víctimas y cómplices adicionales que nunca fueron descubiertos? ¿Podrían ocurrir crímenes similares hoy en día? ¿O los sistemas modernos de comunicación y las técnicas de la ley han hecho imposible una depredación tan sistemática? La capacidad de las hermanas para
mantener registros comerciales detallados mientras trataban las vidas humanas como transacciones comerciales plantea preguntas inquietantes sobre cómo las personas comunes pueden volverse capaces de un mal extraordinario cuando se les presentan oportunidades para obtener ganancias y se les convence de que sus víctimas son desechables. Deja tu comentario abajo y comparte tus pensamientos sobre cómo la sociedad puede proteger mejor a las personas vulnerables de aquellos que explotarían su desesperación y confianza. Si te ha gustado esta historia de asesinato sistemático en la frontera americana y quieres más historias de terror de la oscura historia de América, suscríbete, da clic en la campana de notificación y comparte con alguien a quien le gusten los misterios que revelan los aspectos más oscuros de la naturaleza humana. Nos vemos en el próximo video.